es un placer para mí estar en esta mesa donde Estela presenta el libro. Somos amigas de hace años y trabajamos juntas hace muchos años, y como dije en otro momento, son tantos años que cuando empezamos a trabajar acá en la facultad, los alumnos nos tuteaban. Ahora ya nos tratan de usted. No sé si todos saben, pero en realidad este libro es el resultado de una tesis doctoral. Escribir una tesis doctoral también es algo raro, hay que decir. Sobre todo porque cuando se pide, digamos, los requisitos para armar una tesis doctoral, en el caso en particular del psicoanálisis, es que uno haga algún aporte al psicoanálisis. Ya de por sí una cosa con la que uno se confronta difícil. Es decir, se espera un aporte original. Y lo que me pasaba era que mi pregunta no era original. Mi pregunta es una pregunta con la cual probablemente todos nos confrontemos, digamos, los graduados, los colegas, profesores, digamos, es una pregunta que uno se hace de manera frecuente, que es cuál es la relación del sujeto al malestar, ¿no? Cuando reciben ustedes pacientes o cuando alguien les dice, tengo a alguien para derivarte, muchas veces está acompañado con no está bien, está mal, está bajoneado, más allá de lo que sea el accidente biográfico, eso que Freud llamaba, algunos tendrán presente la conferencia de los caminos de formación de síntomas, eso que Freud llamaba el vivenciar accidental del adulto, aquello que desencadena la cuestión de ese malestar. Pero cuando alguien nos dice estoy mal, la verdad es que no podemos nosotros cernir que se trata de los trastornos del ánimo, de los trastornos del humor. Tomar la vía de los trastornos del humor no solo es pre-freudiano, sino que es precristiano, es pre-aristotélico, presocrático, es hipocrático, porque los trastornos del humor, empezando por la melancolía, tenía que ver con la bilis negra, con lo cual no es una vía para nosotros abordable diagnosticar por el trastorno del humor de un paciente. Con lo cual, bueno, yo me preguntaba muy bien, ¿cómo pensar esa dimensión del malestar? ¿Con qué coordenadas lógicas poder establecer un diagnóstico que pueda diferenciar que alguien esté angustiado, que alguien esté con un cuadro, entre comillas, depresivo, término que nosotros no usamos mucho, el de depresión, lo cual no quiere decir que no exista, o una melancolía franca, una melancolía vera, o como la quieran llamar. Entonces, bueno, en ese rastreo que uno va haciendo, porque la clínica sola no nos dice nada, sino es con un soporte conceptual a partir de la teoría con la cual abordamos la clínica y es un ida y vuelta, es como, en general yo le cuento a los alumnos, si yo les doy un microscopio para que ustedes vean en el portaobjetos, si no tienen un esquema simbólico con lo cual abordar eso que está en el portaobjetos, no van a poder ver nada. Entonces la clínica sola no nos dice nada si nosotros no tenemos los elementos conceptuales con los cuales abordarla. Y en ese intento de abordarlo, me encontré que hay un texto muy temprano de Freud, podríamos decir pre-psicoanalítico, es decir, antes de que el psicoanálisis se instale, a partir de la interpretación de los sueños, la asociación libre. El texto se llama Un caso de curación por hipnosis, así que imagínense que efectivamente es pre-psicoanalítico. Y Freud ahí, antes de que a Lacan se le ocurriera la idea del dolor de existir, que por supuesto no es un invento de él, sino que es algo que él recoge, Freud plantea ahí que existe no solo para la histeria, sino para el status nervosus en general. Echeverry dejó esa forma de aludir a la neurosis, el status nervosus en general,
existe la tendencia primaria a la desazón, que en su desarrollo extremo conduce a la melancolía. ¿Sí? Entonces, ese planteo de una tendencia primaria a la desazón, la verdad que consuena mucho con la idea de un dolor de existir, ¿no? Como efecto de la mortificación del significante, y que no solo es algo que Freud toma, sino que Abraham toma la protodepresión, una protodepresión o una depresión primaria como basamento para una melancolía ulterior. Y podemos decir, Melanie Klein, que se analizó un tiempo importante con Abraham hasta su muerte, podemos decir que de algún lugar sacó la idea de una posición depresiva, ¿sí? Uno podría decir que están todos pensando en una dimensión del malestar que es estructural, ¿sí? Una dimensión del dolor que es estructural, lo cual no quiere decir que cada estructura en particular no tenga una relación que se distingue una de otras de acuerdo a lo que voy a decir, que es que los afectos son efectos de la lengua y son efectos de la dimensión del objeto en la estructura. ¿Sí? Cada vez que hay una dimensión del afecto que está en juego, es del objeto de lo cual se trata. ¿Sí? Nosotros no abordamos la vía del sentimiento, que según Lacan tiene más de miento que de senti, con lo cual nos regimos por la cuestión del afecto, y vuelvo a repetir, la relación a ese objeto particular, que es el objeto A, va a darnos la razón de cómo situar esa dimensión del dolor en la estructura. Para poder, digamos, darle algún marco conceptual, me serví de una estructura de ficción que toma Freud para usarla como soporte conceptual, que es la vivencia de dolor, ¿sí? Que es el correlato de la vivencia de satisfacción. Así como la vivencia de satisfacción le permite fundar el objeto perdido del deseo, la dimensión de la vivencia de dolor le permite situar lo que es la repulsa a investir algo, a incluir en el seno de las representaciones algo que, siendo ajeno, adquiere el predicado posteriormente de hostil. Digo posteriormente en sentido lógico, ¿sí? Porque primero Freud dice vale como ajeno, luego lo ajeno adquiere un carácter de hostil, cosa que podemos aplicar al racismo perfectamente, ¿sí? Como algo que se nos vuelve ajeno puede adquirir el carácter de hostil. Eso está en la estructura. Se perdieron, no, algunos estuvieron en la mesa de ayer en donde justamente hablábamos de la segregación como algo que tiene una dimensión estructural y que segrega, ¿no? Fuera de sí como ajeno, algo que en realidad tiene que ver con lo propio inasimilable. Entonces, sirviéndome de esa estructura de ficción, que es la vivencia de dolor, tomé una dimensión que llamé vivencia de terror, de acuerdo a cómo Freud la retoma en la interpretación de los sueños, ¿sí? Toma esa vivencia de dolor y la llama vivencia de terror. Ustedes saben que terror en alemán se dice Schreck, como el de la película, monstruo, terror, horror. Esa dimensión del terror, el Schreck-Affekt, no lo sé pronunciar en alemán, creo que Alicia me podría ayudar un poco con eso, lo tomé como esa dimensión de la angustia en su aspecto de angustia traumática. ¿Sí? Ese punto en donde el terror, aquello que resta inasimilable al campo de las representaciones, se mantiene en un estado de ajenidad al punto de que en la misma escena no puede estar presente la dimensión del sujeto con aquel objeto que le causa temor, que le causa terror. ¿Sí? Podríamos decir que es el basamento de la fobia. ¿Sí? Entonces, la dimensión de la angustia efectivamente es muy distinta que otra dimensión del dolor que toma Freud, que la toma como el modo arquetípico del conocimiento del cuerpo propio. Es decir que incluso hay, digamos, una frase de Freud un título de Freud, que es La génesis del yo, y es en la génesis del yo en donde Freud relata la vivencia de dolor como algo
que implica el conocimiento del cuerpo propio, del cual no tendríamos idea, ¿no?, si algo no nos doliera, como si eso formara parte del conocimiento del cuerpo propio. Con lo cual hay dos dimensiones distintas del dolor, una que tiene que ver con el terror, en donde algo se segrega y resta como inasimilable y adquiere el predicado de terror, y otra dimensión que vale como aquello arquetípico del conocimiento del cuerpo propio. Esa línea de lo arquetípico del conocimiento del cuerpo propio es lo que uno puede trazar un hilo y va a encontrar en las obras de Freud todo el camino al narcisismo. Ese dolor libidinal, ¿sí?, ese dolor en el cuerpo propio, cuando Freud nos dice que el dolor cabe en la cavidad de una muela, ¿sí?, en donde el mundo exterior se cancela, término fundamental, porque todo el mundo entra en ese dolor, ¿sí?, que nos captura y que es más bien propio. Si el terror que está en la base de la angustia, ¿sí?, en realidad se presenta como aquello ajeno, el dolor, en tanto libidinal, es algo de lo más propio que tenemos, digamos, ¿no? Nadie puede decirnos nada acerca de nuestro dolor, digamos, es sentido como tal, y es bien propio, bien, entre comillas, en algunos casos, en el sentido de un bien que hay que mantener, ¿sí?, un bien propio, y es bien propio en el sentido de que es sentido por el yo, ¿sí? En la angustia también, Freud nos dice que su sede es el yo, pero hay un punto de ajenidad que es muy distinto que la dimensión del dolor. Ahora, ¿cómo diferenciar el dolor del duelo con el dolor melancólico? ¿Sí? Porque Freud los aborda en un mismo texto. Hay que decir que Freud hace una elección cuando utiliza el término melancolía, porque ya en su época no se usaba, porque el romanticismo se apropió del término melancolía y se perdió para la psicopatología. Y empezaron a pulular otros términos, como el de psicosis maníaco-depresiva y otras modalidades, como el actual trastorno bipolar. La melancolía no necesariamente va acompañada de la manía, ¿sí?, pero es cierto que Freud utiliza el término melancolía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, me parece que él hace una elección fuerte, hace una elección contra la psiquiatría en ese punto, ¿sí?, y lo rescata del romanticismo. Ahora, bien, ¿qué diferencias podemos encontrar en el duelo y melancolía y qué semejanzas? Hay una cuestión que es que en el psicoanálisis hay teoría respecto de la angustia, tanto de Freud como de Lacan, y hay teoría respecto del duelo en Freud como en Lacan. Pero no hay teoría respecto del dolor psíquico. Y en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud nos dice que debemos diferenciar angustia, dolor y duelo. Quiere decir que si bien el dolor puede ser el afecto que está en juego en el duelo, no podemos homologar, porque Freud los distingue, el duelo, el dolor y la angustia. Entonces, ¿en qué se basa su diferencia? La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que el duelo es un trabajo. Acá tenemos la autora de un trabajo fundamental, que es el trabajo del juego, que bien podría ser homologado al trabajo del duelo, al trabajo del juego, al trabajo del sueño. Mientras que el dolor es un afecto, ¿sí?, con lo cual no lo puedo reducir a la dimensión del duelo, dado que hay un dolor melancólico que está en las antípodas del dolor del duelo, ¿sí? En la melancolía, una de las definiciones que tenemos es la de duelo imposible, con lo cual efectivamente está en sus antípodas. Y de la angustia, como vimos recién, comentaba, digamos, la angustia tiene esa dimensión de ajenidad con el objeto. En el duelo, lejos de sentirse ajeno, ese objeto que se pierde, que solo puede haber duelo si, digamos, el duelo es efecto de un duelo anterior, si hay pérdida de objeto, ¿sí?, entonces un objeto de la elección de objeto puede ir a ocupar ese lugar,
Pero cuando ese objeto falta, lo que sentimos es como si nos hubieran desgarrado una parte del cuerpo. Entonces, efectivamente, el duelo nos confronta con algo propio, bien propio, ¿sí? Al punto de decir, y es una tesis de Alush, al que le interese leerla, es un autor controvertido respecto del duelo, en la erótica del duelo, en donde él dice, mi corazón está allí, en el cajón donde está el muerto, y para poder deshacerme de eso, tengo que ceder una parte de mí, ¿sí? Porque efectivamente el muerto se ha llevado consigo una parte que me pertenece, ¿sí? Y no solo eso, sino que a diferencia de la angustia, que no se quiere saber nada con aquel objeto que causa terror, en el duelo hay la idea de encontrarnos con el objeto, aunque sea en el más allá celestial, ¿sí? O sea, lejos de pensar que es una reunión que queremos evitar, base de la fobia, en realidad es una reunión a la que queremos apostar. Toda la religión se basa en encontrarse con el objeto en el más allá celestial, con lo cual efectivamente hay tiempos del duelo en donde la angustia está presente, como esa sensación de espectro, cuando uno tiene la sensación, ¿no?, de que el muerto está presente de alguna manera y siente una presencia medio extraña con la cual no quiere saber nada, pero una vez que está muerto, digo, una vez que uno lo mató, que es lo que Freud dice que hay que hacer con el muerto, volverlo a matar, uno pretende encontrárselo aunque sea en el más allá celestial. ¿Qué pasa con la melancolía? En la melancolía, lo que debiéramos decir, si es un duelo imposible, es que hay algo del objeto que no se termina de perder, que lejos de querer encontrarse con el objeto, en realidad es un objeto que no ha sido, si ustedes quieren, extraído, separado del cuerpo propio. Ese objeto que en el caso de la angustia aparece como ese objeto ajeno, que adquiere el carácter de hostil, podríamos decir que en la melancolía hace uno con el yo. Si ustedes tienen alguna idea de las nomenclaturas lacanianas, el I' de A, ¿sí?, se pegotea, o sea, no se separa del objeto A que adquiere el carácter de hostil. Entonces, ahí donde ese objeto cae sobre el yo, ¿sí?, arrasa con esa dimensión del yo del narcisismo, podríamos decir que esa separación que es necesaria para segregar fuera de sí eso que deviene inconciliable, en el caso del melancólico aparece haciendo uno, ¿sí? Muchas veces los autorreproches permiten mantener a distancia el yo de ese, voy a decirlo groseramente, ser una mierda, ¿sí?, de ser indignamente despreciable. En la megalomanía ustedes saben que el yo es infinitamente grande, pero no es muy diferente al yo insignificantemente pequeño, ¿sí? En ambos casos está la dimensión del yo. Por eso lo que yo propongo en algún sentido es que, más allá de pensar la forclusión en la psicosis, para nosotros los lacanianos la psicosis es la paranoia, pero tiene que haber alguna dimensión particular para poder situar la melancolía que se distinga de la paranoia. Uno de los mecanismos que a mí me gusta para situar la melancolía es el de Aufhebung, que es el de cancelación, porque efectivamente en el melancólico hay una cancelación del mundo exterior, ¿sí? A diferencia del paranoico, en donde el mundo exterior le concierne, en el caso de la melancolía, el mundo exterior, la alteridad, no se constituye como tal. En realidad debiéramos decir que no hay alteridad, sino una pura exterioridad. Eso hace tan difícil la demanda en el melancólico, porque no hay un otro al que dirigir la demanda, porque las cosas están perdidas de entrada, ¿sí? Cuando uno se encuentra con un melancólico, lo primero que siente es impotencia, ¿sí? Porque el melancólico no delira. Como decía Freud, el melancólico dice la verdad, no nos queda más que rubricarlo. Nos vamos a morir, la vida puede ser una mierda, sí, tiene razón. Entonces, muchas veces
lo que nos pasa cuando atendemos un caso de melancolía es que no podemos más que rubricar, como nos dice Freud, sus dichos. Entonces, el problema de la melancolía es que justamente lo que hay a falta de un delirio, a falta de que el otro devenga un otro perseguidor, como en la paranoia, la desconfianza, lo que hay es ni siquiera un descreimiento, sino una cancelación. ¿Sí? Es una cancelación del mundo exterior, una pura exterioridad. Con lo cual, diríamos, no hay una alteridad en el melancólico. Si el objeto coincide con su yo, el otro, del significante, no termina de hacer su inscripción, lo cual permitiría que el A se desprenda como caído del otro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa en la melancolía, en donde no hay posibilidad de demanda y además lo que podemos decirle al melancólico muchas veces parece servir poco? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la melancolía no hay una estructura de ficción sobre la cual operar, es decir, no se construye la novela sobre la cual intervenimos en la neurosis. En la neurosis tenemos una novela cuyas rupturas permiten que nosotros podamos intervenir, pero en el caso de la melancolía, lo único que debiéramos apostar es a poder producir esa separación del objeto. ¿Sí? Les dejo a cada uno inventar cómo. Les dejo a cada uno inventar cómo cada vez producir esa separación. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tengo para contarles? Hay otra dimensión del dolor que es interesante recordar. Yo no suelo usar mucho las ediciones de Paidós, uso las de Lacan, uso las mecanografiadas de antes. Y Lacan, yo creo que, no me acuerdo si en seminario 10 o en el 14, ustedes me van a ayudar, pero dice que el fantasma le va al neurótico como las polainas al conejo, o sea, le va horrible, no le pega, por más que sea una maquinaria de transformar el goce en placer, hay algo ahí en donde efectivamente permite una relación fallida, es una relación con algo que no hace relación, ¿sí? Los conejos no usan polainas. Entonces, cuando nosotros pensamos en el neurótico como masoquista, Lacan nos dice el masoquismo, digamos, hay que diferenciar porque dentro del campo del masoquismo se encuentra la fe cristiana, el Wall Street, o sea, es una especie de conglomerado que hay que distinguir de qué se trata. Con lo cual, digamos, uno podría decir que el fantasma es masoquista, lo cual no quiere decir que la posición subjetiva sea masoquista y que debemos distinguir del masoquismo perverso. ¿Sí? Hay una dimensión del dolor que recorta Freud muy tempranamente, que es la coexcitación libidinal del dolor. La coexcitación libidinal del dolor es muy distinta al dolor libidinal. Una cosa es el dolor de muelas, ¿sí? Y otra cosa es la coexcitación libidinal del dolor, que por ejemplo está en juego en la nalgada que Freud recorta de Rousseau, que yo no sé si ustedes saben, en las confesiones de Rousseau, cuando Rousseau se sentía retado por la maestra, castigado, porque antes había castigos corporales, lejos de sentirse sancionado, sentía una voluptuosidad corporal, con lo cual, digamos, el castigo no funcionaba de tal, porque le generaba una voluptuosidad que efectivamente no conducía a sentirse limitado y sancionado, sino todo lo contrario. Bueno, esa dimensión de la coexcitación libidinal nos permite situar una dimensión del dolor que no es la del terror, que es la de la angustia, no es la del dolor narcisista, diría, que de diferentes maneras está en juego en la melancolía y en el dolor del duelo, sino que es en el campo de la perversión, en donde esa coexcitación libidinal primero requiere de un partener, cosa que no pasa en la melancolía y en el fantasma, el partener justamente es fantasiado.
sino que requiere de un otro, ¿sí? Al punto que Asun, si quieren pueden leerlos, tiene un texto sobre el masoquismo en donde dice que se busca un otro sobre quien ejercer la acción. Ese se busca un otro, parece un aviso clasificado, ¿eh? Se busca otro que quiera participar de la escena fija y monótona. Entonces, ese otro, que es un otro al que se le demanda que ocupe una posición, sin embargo, no ocupa el lugar de amo, porque lo que nos dice Lacan de interesante es que el masoquista es el que dirige la acción. Es el masoquista que le dicta al otro, pegame. ¿Sí? No solo le dicta, sino que, como no está en juego la dimensión de la ley, tal cual nosotros la pensamos, es necesario el contrato, el reglamento. Hay reglamento y hay contrato cuando la ley no alcanza para cubrir algunos espectros. Ese reglamento es muy interesante, se contrata al otro y se lo hace firmar, ¿sí? Implica el uso, no sé si ustedes saben, de algo que se llama the safety word, la palabra de seguridad, ¿sí? Entonces, el masoquista que busca otro para que lo haga sufrir, masoquista que tiene los hilos, que está al mando de la cosa, por contrato, con su partener, elige una palabra de seguridad. ¿Qué es esa palabra de seguridad? Es esa palabra que permite que el juego del dolor, como dice Lacan, no vaya demasiado lejos, ¿sí? Permita frenar. Porque si yo digo no puedo más, no me pegues más, pero si la idea es justamente que me contrataste para eso, ¿cómo sabe el partener cuándo frenar? Muy bien, por contrato. Hay una palabra que de común acuerdo se usará para que el partener, que en realidad está al servicio del masoquista, pueda frenar, ¿sí? Claro, es complicado porque lo que le pasa al partener, que no es un sádico, es que se angustia, porque hay veces que el masoquista tarda en usar la palabra de seguridad, ¿sí? Al punto que el que tiene el látigo en la mano, que no está más que al servicio del masoquista, empieza a angustiarse porque espera la palabra de seguridad que a veces tarda en venir. Bueno, todo esto en realidad para situar que la dimensión del dolor psíquico no es unívoca, ¿sí? No es homogénea, es de lo más heterogénea que hay, que cuando Freud dice que se puede producir solo dolor, tenemos que estar muy atentos a poder diferenciar la cuestión de la angustia de la cuestión del duelo y del dolor melancólico, y cuando se trata del campo del masoquismo, ¿sí? Que no podemos afirmar así tan sueltos de cuerpo el masoquismo en la neurosis, ¿sí? Tenemos que pensar muy bien qué estamos diciendo cuando hablamos del masoquismo en la neurosis. Bueno, buenas tardes. Por teléfono ya me disculpé con Estela y bueno, y con todos ustedes también, porque agendé que era 17:30, con lo cual pensé que venía tempranísimo, como para tomar un café y charlar con ustedes. Les comento algo sobre el libro de Estela, habiendo llegado tarde y reiterando mis disculpas. Yo le decía a Estela que siendo un libro de tesis, es un libro que proviene de una tesis de doctorado, está plagado, lleno de citas, como que la autora nos dice que no inventó lo que dice, pero en realidad hay una tesis original en el libro, hay una tesis original, que trabaja sobre un registro en que los lacanianos tenemos muchos prejuicios en ingresar, que es en el territorio narcisista imaginario yoico. Aunque parezca mentira, y aunque Lacan haya puesto al registro imaginario a igual título anudante que lo simbólico y lo real,
sigue descuidándose este registro como una instancia a reducir, como una instancia a reducir a cero, como una instancia molesta. Entonces, el trabajo sobre la melancolía indica un trabajo que Stella va a hacer muy bien para diferenciar cualquier tipo de dolor o de humor triste, porque Stella dice bien que los humores son teorías hipocráticas, no psicoanalíticas. Diferencia entonces cierto dolor que puede causar la angustia, pero que prepara una separación con el objeto, el dolor que puede causar el duelo, pero que puede ser elaborado, ¿sí? Y un duelo normalmente se lleva a cabo y se termina, de la coexcitación libidinal, que puede ser un dolor que dé placer, tanto sea en el fantasma reverso, perverso de la neurosis o en la perversión masoquista, que hace del dolor esa fuerza constante que hace que Freud lo llame pseudopulsión. Ella lo diferencia del dolor propiamente dicho. Y ahí viene la parte importante del libro, la parte central del libro, que es la idea con la que yo concuerdo y que es traída por Freud desde el proyecto, de que el objeto algógeno, el objeto de dolor y el objeto de satisfacción son el mismo, según el lugar que tengan en la estructura. Freud había dicho, el objeto exterior, lo ajeno y lo odiado son en principio idénticos. Que un objeto produzca dolor es lo que hace el otro con uno, es decir, el otro con uno no tiene más remedio que producir dolor. El otro viene como objeto a cubrir la falta estructural que nos hace seres parlantes, y nos exilia por siempre de la cosa incestuosa. Los objetos nos consuelan de esa falta. El tema es que cuando el objeto se pegotea a la falta yoica, cuando el objeto, su sombra, cae sobre el yo, produce dolor. Cuando el objeto es propulsado hacia adelante como causa de deseo, el deseo es ya defensa contra el dolor. Es el mismo objeto el que produce dolor o el que produce la emoción de deseo. ¿Qué es lo que hace entonces que un objeto quede pegoteado al yo? Y en el caso de lo que yo llamo, voy a atreverme a poner una cosa mía, melancolía vera. La melancolía vera es lo que los antiguos psiquiatras llamaban depresión endógena, y que atribuían y atribuyen aún hoy a factores genéticos y aún hereditarios. Por ser genéticos heredarían. Los psicoanalistas vemos una combinatoria estructural muy particular, que es una falla en la instalación, si es una melancolía vera, en la instalación infantil del rasgo unario como núcleo del ideal del yo. Hay un fracaso de la instalación del ideal del yo, cuyo núcleo es el rasgo unario. Freud dijo que el ideal del yo era un conjunto de identificaciones secundarias edípicas. Si fuera solamente eso, haría que fuéramos fotocopias de papá y mamá. En el núcleo del ideal del yo hay un rasgo asemántico, un rasgo propio que hace que, por ejemplo, si somos mujeres y nos casamos, lo hacemos a nuestro estilo, no al estilo solamente de mamá y papá, ni como mamá y papá. Si tenemos pareja es a nuestro estilo. Si trabajamos como mamá y papá, trabajamos a nuestro estilo. Ese uno, él es ese uno y ese uno, recortan el objeto y lo propulsan hacia adelante como causa de deseo. Decía Freud, desde el ideal se mide la distancia entre el yo actual y el yo ideal. En la diferencia entre un yo y otro, en la franja diferencial, se aloja el objeto que propulsado hacia adelante va a ser objeto causa de deseo. Entonces, el objeto solamente es propicio para el deseo cuando no lo tenemos pegoteado en el yo. Si lo tenemos pegoteado en el yo por una falla estructural de primera infancia, viene el gran problema
que dijo, acaba de nombrar Estela, el problema del diagnóstico. A mí me sirve mucho haber hablado en Francia con Marcel Chermak, que es un psiquiatra francés amigo de Lacan. Lacan no lo llegó a escribir, pero Lacan hablaba con Chermak de lo que llamaba extensión topológica de la forclusión. Personalmente creo que la forclusión en primera identificación, que es la forclusión del falo como nombre real del padre, produce las grandes psicosis, paranoia y esquizofrenia. Y que hay la posibilidad de desdoblar la forclusión en forclusión de segunda identificación, que es la que da el nombre simbólico del padre, el rasgo unario. De haber esa posibilidad como cierta, viene entonces una cosa a diferenciar, que es la melancolía vera como psicosis narcisista, que es lo que hace a Freud cambiar la nomenclatura. Él llamó neurosis narcisista a todas las psicosis hasta 1919. En 1919, en su simposio sobre las neurosis de guerra, comienza a darle a la melancolía una valencia especial, que la haría, a mí me sirve, me ordena más la cabeza pensarla como psicosis narcisista. Tiene que ser diferenciada de las melancolizaciones neuróticas, que son momentáneas pérdidas del ideal del yo. Son lo que Winnicott llamaba breakdowns narcisistas, los breakdowns narcisistas, las caídas narcisistas por pérdidas momentáneas del ideal del yo, de la valencia simbólica que uno tiene en la vida, de cómo se representa frente a los otros. Freud decía, que como acababa de hablar Estela, que el melancólico tiene más acceso a la verdad que el resto de los mortales. Yo diría que el melancólico confunde verdad y real. La verdad tiene estructura de ficción. Lo real es lo que es. Decía Teilhard de Chardin, la melancolía es ver las cosas tal cual son, sin poderles poner un tejido de ficción, de historia. En la melancolía, entonces, el melancólico confunde verdad con real. Como dice Hamlet en El príncipe melancólico, si a todos nos dieran lo que merecemos, ¿quién se libraría de una paliza? ¿No? Otra cosa muy importante de la melancolía vera, y a diferenciar de las melancolizaciones neuróticas, digo esto de la diferencia porque la estrategia clínica va a ser totalmente distinta. Totalmente distinta. En las melancolías veras, fallando el ideal del yo, la verdad se torna irreductible e implacable como lo real y se cancela el interés por el mundo exterior, porque es el objeto propulsado al exterior como emoción de deseo lo que hace que nos interesemos en el otro y sus metonimias. Las metonimias del otro son su casa, su quinta, sus libros, la vida. Hay cancelación o Aufhebung, como trae Estela, del mundo exterior, cosa que diferencia a la melancolía de la psicosis donde el mundo exterior hace signos todo el tiempo. Por ejemplo, el paranoico está pendiente del mundo exterior, absoluta y completamente pendiente del mundo exterior. Esta cancelación del mundo exterior es típica de la melancolía. Otra cuestión típica y de complejidad de trabajo enorme, si se trata de una melancolía vera, es que una vez pasado el episodio melancólico, porque actúa en general por picos sobre una base, es que el paciente no quiere hablar de lo que pasó, ni quiere encontrar una ficción causal. Me pasó esto porque lo que fuere. Es decir, que a eso Lacan lo va a llamar rechazo del inconsciente. Él no quiere, pero no es un rechazo porque el melancólico es un malvado. Es que no puede ligar con palabras eso real que es el objeto que está dentro de él. Si el superyo en la melancolía hace conflicto con el yo, tal como lo dijo Freud, es porque el objeto es el superyo. El objeto enclavado en el yo es el objeto algógeno que es el superyo. Lacan lo situó particularmente como el objeto invocante. Yo creo que es el invocante y el escópico, imperativo ciego, ¿sí? Pero básicamente lo importante no es que
a más ideal, menos superyo, a menos superyo, más ideal. Es que si no hay ideal, no se puede propulsar el objeto hacia afuera. En la clínica de la melancolía, el analista tiene mucho para hacer en una melancolía vera. Básicamente, el analista va a fabricar un ideal del yo protésico. Va a fabricar un ideal del yo protésico. Y va a abrir el espacio de un simbólico que está fuera de juego. Es decir, va a tratar él, pero con su presencia y en tanto dure esa presencia, de hacer que se historice o se invente una ficción que pueda alejar el objeto sin que eso sea estable en una melancolía vera. Muy distinta es la situación de una melancolización neurótica, donde existe toda la posibilidad, porque ahí el inconsciente no está fuera de juego, de no tener que hacer un ideal protésico, sino de reinstalar el ideal que el paciente tenía. Como se puede decir, tener tela. Tener tela. Voy a mirar un poquito más mis notas, porque este apurón me hizo saltear muchísimas cosas. Tenemos tiempo, bueno, muy bien. Entonces, decía que en la melancolía el mundo exterior queda desinvestido, mientras que en las melancolizaciones neuróticas el mundo exterior sigue importando. Sigue importando el melancólico vero. No se ocupa del mundo exterior ni de su aspecto para presentarse al mundo exterior, mientras el melancólico neurótico aún guarda su figurabilidad. Si tiene cuidado de no mostrarse excesivamente destruido ante el mundo exterior. Entonces, había hablado ya de las melancolías endógenas, que creo que son fracasos de segunda identificación en tiempos fundacionales, que dependen, como trae Estela citando a Zuhn, pero está en Freud, como etiología, lo que Freud llamó en el Simposio sobre las Neurosis de Guerra, el trauma no sexual de la melancolía, que es la Liebesversagung, el rehusamiento o frustración de amor. El amor es lo que suple la falta de relación sexual. Si el sujeto fue un objeto molesto para el otro o un objeto de uso para el otro, no hay amor, porque cuando hay relación, el amor se torna superfluo. El amor se puede sentir, se puede dar, porque el amor no se recibe, el amor se da, eventualmente se recibe, si uno lo dio. Se torna superfluo cuando el objeto está presente y la relación sexual parece existir, o hay una ficción de que la relación sexual parece existir. Entonces, si ustedes leen el artículo cortito que se llama Simposio sobre las Neurosis de Guerra, Freud va a decir que la etiología es la Liebesversagung, la frustración de amor, y que eso altera el circuito pulsional, porque el objeto, al estar enclavado en el yo, hace que la pulsión golpee al yo en vez de hacer su pasaje por el otro. Normalmente la pulsión es vital porque engancha al otro en su circuito. El objeto está proyectado, propulsado hacia el otro. Mientras que en la melancolía, la pseudopulsión, que duele, es la fuerza pulsional embistiendo al yo dolorosamente. Otra cuestión importante que se da tanto en las melancolías veras como en las melancolizaciones neuróticas es la cuestión de la hemorragia libidinal. Freud habló del dolor de la hemorragia libidinal. ¿Qué es esto? Si hay un cuerpo extraño enclavado en el yo, por ejemplo, y en este caso es el objeto que debiera estar fuera como causa de deseo está enclavado en el yo, se desligan las cargas de las representaciones aledañas para elaborar ese cuerpo extraño. Entonces, se empobrece el aparato psíquico intentando ligar cargas dentro del yo. Una de las representaciones desinvestidas
desde siempre, porque no existe, es el ideal del yo, y en las melancolizaciones neuróticas, que me interesa mucho porque es muy frecuente en la clínica que aparezcan y es muy difícil trabajar si no se hace la diferenciación, el neurótico melancolizado ha desinvestido su ideal del yo para ligar al objeto que ha caído sobre él. Para ligar al objeto que ha caído sobre él. Muchas veces estas melancolizaciones neuróticas se dan en lo que Freud llamó duelos patológicos, es decir, duelos que no pueden llevarse a cabo. Voy a hablar 2 palabras del duelo y vamos a seguir después hablando con el público. En el duelo se ha perdido aquel para el cual, dice Lacan, yo era su falta. Es decir, yo representaba eso valioso que el otro, porque murió, porque nos abandonó, porque se fue, ya no nos puede alojar. Eso hace que la parte que es más complicada a mi juicio del duelo es, conocen las etapas del duelo que muy bien relata Estela. Uno es, bueno, primero renegar de la pérdida. Segundo, aceptarla, pero la parte de la aceptación que resulta más difícil en el duelo es dejar ir no al otro, es dejar ir a la parte de uno que se lleva para siempre el otro y que no puede ser reemplazada. Es decir, cuando estaba el otro, el que se murió, el que nos abandonó, el ideal que perdimos, el ideal como la patria, el honor y demás, había algo de nuestra representación en el mundo que el otro tenía. Y creo que la parte más complicada del duelo es perdernos a nosotros mismos, el pedazo de nosotros mismos que se llevó puesto el otro. Y recién cuando aceptamos esa pérdida en nosotros mismos, el duelo puede resolverse. Puede resolverse habiendo aceptado que uno ya no es el mismo y que entonces puede comenzar a reinvestir en el mundo los objetos nuevos de deseo, que de ninguna manera sustituyen sin pérdida al objeto que se fue, sino que lo sustituyen habiendo cambiado, no solo el que se fue, habiendo cambiado uno, el sujeto, ¿sí? Ya no es el mismo. Eso no quiere decir en absoluto que no pueda seguir viviendo, a veces vive mucho mejor, ¿sí? Pasado el momento doloroso. Y ahí el analista tiene muchísimo para hacer, si ayuda al sujeto a perder esa parte de sí mismo que se perdió en el objeto de duelo. En la melancolización psicótica, en la melancolización vera, lo que yo llamo melancolía vera, ahí el trabajo clínico es totalmente distinto, porque va a ser un trabajo de crear una prótesis, porque es bastante difícil, uno diría, hagamos un santón, pero es bastante difícil en la melancolía lograr un santón. Hay algunos autores melancólicos que escriben poesía, otros creadores literarios, pero no todo el mundo es talentoso, ¿sí? Ni tenemos que exigirle al universo semejante dosis de talento. Muchas veces es la presencia del analista, pero en un análisis que es interminable, hace que el sujeto pueda vivir, pueda meramente vivir. Bueno, no quiero abusar del tiempo habiendo ya abusado del fallido, ¿sí? Así que bueno, dejo abierto el diálogo para los que quieran intervenir.